En Mundo Agro hablamos de un tema realmente muy interesante que surge de un estudio que ha elaborado FADA. En este caso, hablando de la formación de precios de tres productos básicos que conforman la alimentación de los argentinos y que también, por cierto, más allá de conformar parte de la canasta, están directamente vinculados a la producción agropecuaria. Natalia Ariño es una de las economistas de FADA y está en contacto con nosotros. Natalia, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien por Bueno, acá. un gusto. Natalia, ¿qué han visto ustedes en la formación de precios y los componentes impositivos para productos que la gente consume mucho? Hablamos precisamente del pan, hablamos de la carne, hablamos de la leche, y en este caso, ¿cómo se conforman precisamente estos productos que en algún momento han integrado la canasta o la mesa de los argentinos y que hoy, por supuesto, en algunos casos están en duda, ¿no? Bueno, a raíz de un informe que nosotros elaboramos 2 veces al año sobre la composición de precios de estos tres productos que acabas de mencionar, el principal resultado que hemos obtenido es que 1 de cada 4 pesos que nosotros pagamos cuando compramos estos productos son impuestos. Sí, es decir, que en términos de porcentaje, en promedio, el 25% de lo que pagamos en esos precios son impuestos que se los lleva principalmente o que quedan en manos del gobierno nacional, lo que es más que nada impuestos a las ganancias, impuestos al IVA, al impuesto a los créditos y débitos bancarios también. Y después, bueno, si vamos puntualmente por cada uno de los productos, ya ahí vemos que el que mayor participación del Estado tiene en el precio final de la carne, el precio final es en la carne con el 27%. Después, bueno, viene el pan con el 26% y la leche con el 25%. Bien, y cuando hablamos, por ejemplo, de estos productos que a veces se encarecen y lo vemos todos con el impuesto al valor agregado, imaginamos que la presencia de este impuesto es común a cada uno de los productos. En varias oportunidades se ha dicho que para abaratar el costo para el consumidor final se podría llegar a eliminar el IVA. Bueno, ¿qué nos podés decir respecto a ese tema? Bueno, el tema es que, a ver, en la coyuntura en la que estamos viviendo actualmente, con la inflación tan alta que estamos teniendo mes a mes, incluso si lo vemos en el año, en los últimos 12 meses, la inflación fue del 88%, es muy difícil que reduciendo la alícuota o eliminando el IVA, por ejemplo, pueda reducir el precio, porque probablemente a lo mejor se reduce en el corto plazo, o no, o se estanca, no sigue aumentando, pero el tema es que los precios siguen subiendo, los costos de producir siguen subiendo y de pronto se termina como licuando ese efecto que te podría llegar a dar la eliminación de un impuesto como este tipo. Quizás en una situación en donde la economía está bien, no tenemos altos niveles de inflación, hacer una quita de ese impuesto o reducir la alícuota sí tendría esos efectos. Pero bueno, como estamos viendo que mes a mes la inflación es del 6% y a veces un poco más, se proyecta para el 2022 una inflación del 100%, es muy difícil que una medida de ese tipo realmente pueda hacer que los precios bajen o se mantengan, cuando el problema de fondo está en otro lado, justamente, es en Bien, poder controlar los precios de toda la economía. cuando hablamos de las materias primas con las que, por ejemplo, se elabora el pan, hablamos precisamente de la harina de trigo, que al panadero en una de esas le llega con algún componente a veces un tanto distorsionado, como precisamente el producto inicial. Sabemos precisamente que al productor generalmente, al que produce el trigo, le llega en su eslabón dentro de la cadena a veces la paga más baja, ¿no? ¿Cómo se explica todo esto? Bueno, ahí en el caso del pan lo que hemos hecho es ver también la participación que tiene cada uno de los eslabones sobre el precio final, ¿no? Y bueno, ahí la principal conclusión que obtuvimos es que el trigo, o sea, la producción primaria, representa el 13% del precio final del pan. El molino, que es la etapa industrial, le suma el 6%. A eso se le suma la panadería con el 56% y lo que dijimos, el resto son impuestos. De esa forma nosotros analizamos la composición. Eh, Mucho se habla esto también de, bueno, cuál es el efecto que tienen los granos sobre el precio final, tanto del trigo en el caso del pan y el maíz en el caso de las carnes o la leche. Y bueno, teniendo este dato del 13%, realmente tiene una relación, por supuesto, porque es un insumo sumamente importante para obtener la harina, como vos decías, y después obtener el pan,
pero que en cierta forma es limitado. No es que porque el trigo sube el 60%, el precio del pan directamente va a subir en la misma proporción. De hecho, a raíz de este trabajo, entre febrero y agosto de este año, el precio del trigo subió un 59% en pesos. Entonces, bueno, hicimos la estimación de cuánto debería haber subido el precio del pan por efecto del trigo, y nos dio que eso debería haber sido de un 8%. Sin embargo, el precio del pan en ese periodo aumentó mucho más. Es decir, que lo que debería haber subido por culpa, entre comillas, del trigo, deberían haber sido 16 pesos. Sin embargo, el precio del pan subió 112 pesos, 118 pesos, perdón. Entonces, esos 102 pesos restantes tienen que ver con otros factores. Como te decía recién, estamos en una coyuntura económica en donde todo sube todo el tiempo, y ahí hay otros componentes, otros factores como el costo del personal, costos de alquileres, costos de mantenimiento, de estructura, costos de transporte, de administración y un montón de otros más, que van sumando al precio final que pagamos todos los consumidores, y que no le podemos echar la culpa pura y exclusivamente a una sola cosa o a un solo evento. Bien, en cuanto a la cuestión de la leche, que en algunos hogares lamentablemente se está eh, prácticamente Sí, haciendo difícil. ausentando, porque se ha convertido realmente en un producto en algunos hogares realmente como suntuosos. ¿Cuáles son los valores que ustedes están observando, y por qué está dejando de formar parte en muchos hogares de la mesa de los argentinos? Bueno, arranco por la última pregunta. De nuevo, viene de la macro, en donde el poder adquisitivo de los argentinos está bastante deteriorado. Si tomamos como ejemplo de diciembre del 2017 a la actualidad, ¿sí? Casi 5 años, 4 años y medio, los salarios reales han caído un 22%, ¿sí? Es decir, nuestro poder de compra es cada vez menor, es un 22% menos de hace un tiempo atrás. Y eso en términos del trabajador promedio, ni hablar si entramos a desglosar cuánto perdió de poder de compra un trabajador en el sector informal, otro en el sector privado y otro en el sector público, porque hay diferencias también. Por supuesto que en el sector informal la pérdida del poder de compra es mucho menor, y eso es lo que también se explica de por qué quizás muchos argentinos hoy no pueden estar comprando la carne, no pueden estar comprando leche. Y en segundo lugar, bueno, cuando analizamos toda la cadena en su conjunto, vemos que del precio que pagamos los consumidores, por ejemplo, supongamos entre 160 y 200 pesos, un sachet de leche, puede ser un poco más también, el tambo representa el 32% de ese precio, la industria representa el 31%, el comercio el 11%, y el resto son impuestos, el 26% son impuestos. Entonces, bueno, ahí también el hecho de que la participación del tambo, de la industria, sea en torno al 30%, no quiere decir que necesariamente sean los que se quedan con la mayor parte de la torta, en ganancias hablando, ¿no? Sino que justamente en el caso del tambo, por ejemplo, en el mes de medición, que fue el de agosto, han tenido costos muy elevados, que de hecho el precio que obtuvieron por el litro de leche cruda en el tambo, según nuestro modelo, no alcanzó a cubrir la totalidad de los costos más los impuestos. Entonces, incluso hasta tuvieron un margen negativo. Y no necesariamente quiere decir que tuvieron la gran ganancia, entonces, esa participación, sino que son tan altos los costos que se tiene de producir, que bueno, que la participación es más importante quizás que o el comercio o la industria por un solo punto. Bien, dado que hemos hablado precisamente de las distintas producciones, generalmente uno escucha quejas de lo mal que le ha ido la producción triguera este año, también de los tambos que a veces no terminan de cerrar sus números, y al igual que la carne, que no consiguen un precio hoy como para que el productor ganadero cierre su ecuación. La pregunta final sería, Natalia, curiosamente, hoy estamos viendo que los precios hacen alejar este tipo de productos del alcance del poder del bolsillo, y curiosamente es precisamente el Estado quien dice que está combatiendo la inflación, pero le pone cada vez más impuestos para encarecer estos productos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que la vía para poder salir de este círculo es que justamente tengamos un plan macroeconómico consistente, que nos digan a la población, bueno, este va a ser el rumbo con las medidas que se tengan que tomar,
y no con parches que no solucionan el problema de fondo, que es la inflación, que es la pérdida de valor de nuestra moneda, que cada vez necesitamos más cantidad de pesos para comprar exactamente lo mismo que hace un mes atrás o incluso años atrás. Entonces, yo creo que va por ese lado, y bueno, desde ya que las políticas públicas que se implementen sean consistentes y sean claras para que el sistema productivo, ahí donde está la fuerza de generar producción, de generar divisas, de generar empleo, lo pueda hacer tranquilo y lo pueda hacer bien, ¿sí? No tener que estar buscando de qué forma cubrir los costos, de qué forma poner un precio para que le cierre el negocio, sino que, bueno, haya reglas de juego claras para que podamos salir adelante, de la mano también de las políticas públicas, de poder normalizar